Bueno, ya sabemos, estamos hablando sobre el tema o la serie de los frutos del Espíritu. Hasta ahorita, hoy es el número 6. Hablaba sobre fe o fidelidad, que es una persuasión firme, es una convicción firme, y también significa ser confiable. Temor de Dios significa reverencia y un profundo respeto hacia Dios. Bondad significa nobleza de corazón y de persona, y es un sinónimo de amabilidad. Humildad significa actuar con modestia y sumisión delante de Dios. Humildad significa ausencia de soberbia. Gozo es lo que hablé la semana pasada, es una alegría del corazón producida por el Espíritu Santo. Es una actitud del Espíritu que se enfoca en la gloria eterna y en las bendiciones celestiales, de modo que los dolores de la tierra no hacen que nuestra alma se desespere. Un corazón gozoso es un corazón agradecido, y el gozo también es una comunión entre la creación y su creador. Siempre recuerdo este versículo que leímos la semana pasada de Nehemías, donde Nehemías le dice a la gente en medio de las emociones que ellos estaban enfrentando, de llanto por el arrepentimiento de sus pecados, pero alegría por el hecho de saber que sus pecados son perdonados, y que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo no es una alegría pasajera causada por las buenas circunstancias de un momento especial, sino que es una felicidad y satisfacción constante que permanece no solo en lo externo, pero también en lo interno por la comunión con Dios. El tema de hoy es amabilidad. Ser amables. ¿Ustedes son amables? ¿Siempre es fácil ser amables? ¿Sí saben que también la amabilidad puede ser interpretada dependiendo de la perspectiva? Lo que para una persona puede ser un acto amable, para otra persona puede no tener ningún significado. ¿Sí? Suele pasar. A veces podemos diferir, pero vamos a ver lo que el significado bíblico de amabilidad es. Gálatas capítulo 5 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La palabra griega para amabilidad significa bondad moral. ¿Bondad moral? Es interesante, ¿verdad? Integridad, benignidad, amabilidad también significa, y esta es una parte que la verdad yo no esperaba que fuera parte del significado de la palabra amabilidad, significa la cualidad de buscar ser de utilidad. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje español, no es muy común decir, o no es tal vez apropiado decir que queremos ser útiles, ¿verdad? Porque si decimos que queremos ser útiles, a lo mejor podemos interpretarlo como que estamos siendo inútiles. ¿Me explico? Y eso puede ser, en el lenguaje español puede ser ofensivo. Entonces la palabra griega amabilidad implica nuestra disponibilidad, nuestra disposición para ser útiles. Amabilidad es el acto o comportamiento en el cual nos mostramos corteses y afectuosos a los demás. Es un valor social que se fundamenta
en respeto, afecto y benevolencia. Un valor moral hacia nuestro prójimo. Es motivado por el amor sincero hacia los demás. Tal vez van a recordar esto, la amabilidad es semejante a la bondad. Sin embargo, la diferencia es que la bondad es el acto mismo de las buenas obras, mientras que amabilidad es la actitud del corazón detrás de las buenas obras. Lo opuesto a la amabilidad son ira, amargura, egoísmo y orgullo. Ese es lo opuesto. La amabilidad busca oportunidades para ser útil para beneficio de los demás, cuidar de otros, y evita que seamos duros, ásperos o groseros. Pregunto, si pensamos en una ocasión, tal vez podemos encontrar muchas, pero alguna ocasión en la que hemos sido rudos o ásperos o groseros con otra persona u otras personas, ¿qué hubiera pasado si consideramos la amabilidad antes de actuar como lo hicimos? Como humanos, no siempre tenemos ganas de ser amables, ¿cierto? No siempre tenemos ganas de ponerle buena cara a la gente. No siempre tenemos ganas de saludar. ¿O nada más soy yo el único lunático? No siempre. Es nuestra naturaleza humana que a veces nos priva de la amabilidad. ¿Les ha pasado que a veces ustedes quieren dar un gesto amable y se interpreta como todo lo contrario? ¿Qué cosas? Pablo nos da varias listas a lo largo de las epístolas nos da listas de formas prácticas en las que podemos ejercitar la amabilidad hacia nuestro prójimo. Romanos capítulo 12, 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Da una lista. Y ahí les va una lista. Amen, respeten, sean pacientes, ayuden, sean hospitalarios. Todo, absolutamente todo, tiene que ver en nuestra relación con el prójimo. Nos damos cuenta que la amabilidad es esencial para poder relacionarnos unos con otros de manera positiva y satisfactoria, y todavía más para que aprovechemos cada oportunidad y seamos de bendición a los demás. Cuando leemos la lista de los frutos del Espíritu, más de la mitad de ellos, la lista que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, más de la mitad de ellos tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Hace ratito, antes de empezar el servicio, pensaba, y les pido que traten de imaginarse esto junto conmigo, pensaba en un árbol de fruto. Obviamente el árbol está arraigado en el suelo, está el tronco. El tronco generalmente apunta hacia arriba y hacia los lados del tronco o alrededor del tronco están las ramas. Generalmente las ramas producen los frutos. Yo creo que eso es una ilustración de la vida de una persona. Necesitamos, por supuesto, estar arraigados en Cristo, pero necesitamos mirar hacia el cielo y depender del cielo. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego las ramas alrededor, extienden alrededor a los lados,
que es donde se produce el fruto. El fruto es para los demás. Nunca un árbol come su propio fruto, ¿cierto? El fruto que un árbol produce es para los demás. ¿Qué hace con eso? ¿En qué posición quedamos? Quedamos en una posición en la que necesitamos darle por completo la espalda a nuestro egoísmo. ¿Fácil? No. No. Cada día es un desafío. Cada día. Efesios capítulo 4. Capítulo 2, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pablo enlista algunos de los atributos de Dios y los resultados de esos atributos en nuestra vida. En estos versículos leemos los atributos de Dios como son la misericordia, el amor, la gracia y la bondad de Dios. Y los resultados que estos atributos producen en nuestra vida son los siguientes: nos da vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto por causa de su bondad. La palabra bondad aquí en el griego es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza para la palabra amabilidad cuando nos habla de los frutos del Espíritu. Entonces podemos intercambiar la palabra bondad aquí y escribir que por su amabilidad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Otra vez confirmamos que la amabilidad es el corazón y la esencia de la bondad. Que la amabilidad fue la causa por la que Pablo nos dice que Dios, en el tiempo oportuno, derramó su gracia sobre nosotros y nos expresa que por esa gracia, que proviene de la bondad o la amabilidad de Dios, es que nosotros hemos sido salvados, aún a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Pablo hace un llamado aquí. Al hacernos este llamado, Pablo establece un motivo o razón por la cual nosotros necesitamos prestar toda la atención y obedecer a este llamado. ¿Cuál es el motivo? Somos escogidos de Dios. Ese es el motivo. Pero hay más. ¿Cuál es el valor que tenemos delante de Dios? Él dice aquí, somos santos y amados. Amén. Santos y amados. Veamos la secuencia. Escogidos de Dios, santos y amados. Y a causa de que somos escogidos de Dios y de que somos santos y amados, Él dice, revístanse. Siempre me llama la atención esa palabra, revestir. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos marcar, pero luego decimos remarcar, ¿qué significa eso? Que sobre lo que ya está marcado hay que poner una marca adicional. Entonces, cuando hablamos de vestir y luego habla de revestir, literalmente vamos a entender que vamos a vestirnos sobre la ropa que ya tenemos puesta encima, ¿cierto? La palabra revestir significa ponerse una ropa sobre otra, y en la palabra griega implica hundirse en una ropa o ponerse encima. Entonces, Pablo dice, revístanse de afecto
entrañable y de bondad. Pon esas dos juntas, es decir, amor y buenas obras. Y luego dice humildad, es decir, ausencia de arrogancia en nuestro trato con los demás. Y luego dice amabilidad, es decir, la disposición de ser de utilidad para nuestro prójimo. Y finalmente enlista la paciencia, es decir, la capacidad para soportar a los demás. Dentro de las virtudes que Pablo menciona, nos menciona la necesidad de revestirnos de amabilidad. Efesios capítulo 4 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Sean amables. La amabilidad es un valor esencial, es un valor único en la forma en la que los cristianos debemos relacionarnos con otros. Y el fundamento de la amabilidad es precisamente la misericordia de Dios. Como creyentes, necesitamos reconocernos unos a otros en el amor de Dios. Y es precisamente esta amabilidad de Dios la que nos atrae a Jesús y nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados. Romanos 2, versículo 4, dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad? Y vean, entre paréntesis, amabilidad, que es la palabra griega que utiliza. La bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, otra vez la palabra amabilidad en griego, quiere llevarte al arrepentimiento. Si leemos el capítulo 1 de Romanos y el contexto de lo que Pablo está escribiendo, Pablo insta a los romanos a no juzgar a los demás. No porque otras personas pequen de forma diferente que nosotros, significa que nosotros tengamos el derecho de juzgarlos. Así que Pablo resalta la bondad o la amabilidad de Dios como el atributo por el cual Dios no se da por vencido y continúa llamándonos al arrepentimiento. Dios no es ignorante de nuestros pecados. Y tampoco significa que a Dios no le importe cuando le ofendemos, pero su bondad y su amabilidad están muy por encima de nuestra maldad y de nuestro pecado, y Él continúa ejerciendo su paciencia y su tolerancia con el fin de guiarnos al arrepentimiento para que seamos salvados. ¿Ustedes son perseverantes? ¿Son determinados? ¿O son tercos? ¿Se dan cuenta que la palabra puede significar lo mismo? Determinado, perseverante o terco puede significar lo mismo. Ahora, eso es un atributo cuando se trata de algo positivo, desde luego. Pero ¿qué cuando se trata de ser terco para la maldad? A veces lo somos. Con mucha tristeza, yo personalmente me he dado cuenta de cosas en las que Dios me ha llamado a arrepentirme y yo he seguido en lo mismo. Hasta que finalmente Dios no se rinde, Dios sigue llamándonos, guiándonos a causa de su amabilidad al arrepentimiento. A veces nos arrepentimos una vez y volvemos a los mismos patrones, ¿verdad? Somos tercos o perseverantes, como le quieran decir.
Dios no se da por vencido. El apóstol Pedro dice que no es que Jesús no regrese, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso incluye a los cristianos, no solo a los no cristianos. Tito, capítulo 3. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Can you go back to verse 4? Vean el versículo 4. Cuando se manifestaron, ¿qué dice ahí? La bondad, el amor. ¿Y qué más? Amor de Dios. Aquí es como si Pablo estuviera diciendo, pero cuando se manifestaron la bondad y la bondad de Dios. La palabra amor ahí es la misma que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas capítulo 5 para describir la palabra amabilidad. La palabra bondad es la misma para amabilidad. Entonces, es como si Pablo estuviera diciendo, cuando se manifestaron la amabilidad y la amabilidad de Dios. Amabilidad es el corazón, bondad es la expresión de la amabilidad. Gloria a Dios. La palabra nos indica la importancia de la manifestación de la amabilidad de Dios. ¿Y qué hizo? Nos salvó. Nos salvó por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento, regeneración y renovación por el Espíritu Santo. La bondad o la amabilidad de Dios ya estaba allí. Sin embargo, no se había manifestado aún. Cuando finalmente se manifestó, trajo consigo la salvación para toda la humanidad, y como resultado o efecto secundario de la salvación vino la regeneración y la renovación que causa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo continúa trabajando en nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Filipenses capítulo 4. Que su amabilidad sea evidente. El Señor está cerca. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice, alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Y luego en el versículo 5 dice, que su amabilidad sea evidente. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos que algo sea evidente? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, queremos que sea evidente que aquí está la reunión, entonces ponemos un anuncio allá. Y luego ponemos un anuncio en la entrada. Y luego le pedimos al hotel que publique en la pantalla la reunión. Queremos que sea evidente. Pablo dice aquí que su amabilidad sea evidente. ¿Qué hacemos para que nuestra amabilidad sea evidente a los demás? ¿Qué estamos haciendo? Trabajamos, necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar extra para lograrlo. Y es lo que el apóstol Pablo nos llama aquí. A que hagamos un esfuerzo adicional con tal de que nuestra amabilidad sea visible y evidente ante los demás. ¿Necesitamos otro incentivo para pensar en esto? Pablo lo dice allí. El Señor está cerca. El Señor no está lejos. El Señor no está ausente. El Señor camina a nuestro lado. El Señor vive en nuestra vida. El Señor nos envuelve. El Señor está con nosotros y está siendo testigo de nuestra amabilidad. Que su amabilidad sea evidente.
evidente. Amabilidad es el acto o comportamiento en el cual nos mostramos corteses y afectuosos hacia los demás. Es un valor social fundamentado en el respeto, afecto y benevolencia en nuestro trato al prójimo, y es motivado por un amor sincero. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y formando en nuestros corazones el carácter de Jesús. Te damos gracias porque tú mismo eres nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Y Dios mediante nos veremos la próxima. ¿Está bien?